En este video vamos a trabajar el problema de la clasificación y el análisis de la estructura de algunos artículos científicos. Ya habíamos mencionado que íbamos a usar una plantilla para analizar la lógica de los artículos científicos. En este documento vamos a revisar estas características en los artículos, en esta planilla, ¿no? Escribir el propósito objetivo, la pregunta clave, o sea, ¿cuál es la pregunta? A lo mejor no está identificada totalmente en el artículo, pero nosotros podemos hacer un esfuerzo por revisar cuál fue la pregunta del investigador. ¿Cuáles son los conceptos clave? ¿Cuáles los principales métodos empleados o experiencias de búsqueda de información o experimentos? ¿Cuáles son los resultados, los hechos y los datos que usa el autor para apoyar sus conclusiones? ¿Cuáles son las principales conclusiones que el autor presenta? ¿Cuáles son los supuestos? ¿Cuáles las implicaciones si el artículo fuera válido, si la información fuera válida? ¿Cuáles fueran las implicaciones o consecuencias si lo que se toma en cuenta en el artículo no fuera válido? Y finalmente, ¿cuáles son los principales puntos de vista que presenta el artículo? Todas estas características se vacían, por ejemplo, en esta tabla, ¿no? Yo aquí puse todas y cada una de esas 10 características más otras muchas, ¿no? Entonces empezamos con nuestro librería en Mendeley. Trabajamos con nuestra librería. Yo voy a trabajar aquí con toda para ver, voy a trabajar únicamente con aquellos que tengo los datos completos. Recientemente añadidos. Bueno, con todos los documentos. Y vamos a ver en estos cuáles podemos ir catalogando. Escojamos este. Miren, parece que los datos son correctos. Okay. Entonces lo voy a abrir Este artículo todavía no tiene fecha de publicación porque está en prensa, pero aquí está el título, ¿verdad? Dice cero prevalencia de MERS-CoV en adultos saludables en el oeste de Saudi Arabia. No es el MERS-CoV-2, es el MERS-CoV, que fue el inicial, ¿no? Voy a trabajar con ese porque son cosas que ahorita tenemos muy, muy presentes. Luego aquí vienen los autores y primero vamos a ver el resumen, porque muchas veces con el resumen podemos darnos cuenta de que qué tipo de artículo es, ¿no? Dice aquí antecedentes. El síndrome de coronavirus del Medio Este, MERS-CoV, fue recientemente reconocido como un coronavirus zoonótico. La evidencia actual confirma el rol de los dromedarios en
las infecciones primarias en humanos, pero no explica los casos esporádicos en las comunidades. No obstante, los casos asintomáticos o subclínicos podrían representar una posible fuente de infección en la comunidad. Ese es, digamos, los antecedentes. Luego vienen los métodos. De hecho, aquí viene la pregunta, ¿verdad? Es como la pregunta. Luego dice, métodos. Serum de 7.471 personas fueron colectadas entre 2011 y 2016 de adultos saludables donadores de sangre de 50 nacionalidades diferentes en el oeste de Saudi Arabia, obtenidos por ser para una investigación de prevalencia de MERS-CoV-2. Las muestras fueron probadas para MERS-CoV-S1, no es el S2 como el que tenemos ahorita, los anticuerpos por un análisis de ELISA y confirmados probando si neutralizaba apps utilizando tanto el pseudotipo y el virus vivo en los ensayos. Este fue el método. ¿El método cuál fue? Fue ensayos de ELISA para detectar anticuerpos específicos para SARS, para MERS-CoV-S1. Los resultados dicen que hay 164 individuos de 18 nacionalidades fueron positivos al virus, es decir, un 2.3%, con un intervalo de confianza entre 2 y 2.7. Quiere decir que ese es el promedio, más o menos 2 a 2.7. Se confirmaron 17 muestras NAPS para 17 muestras que exhibieron positividad para los ensayos de neutralización. La seropositividad confirmada fue identificada en jóvenes entre 15 y 44 años, hombres y mujeres de Saudi Arabia, Egipto, Yemen, Pakistán, Palestina, Sudán e India, sin una preferencia significativa, es decir, que estaban todos equilibrados. Conclusiones. Un incremento en la seroprevalencia fue observada en la población en general en el oeste de Saudi Arabia. Sugiere que la infección asintomática pudiera existir y actúa como un recognized source de la infección. La seropositividad de individuos de diferentes nacionalidades no hay una nacionalidad preferente, ¿verdad? Entonces, hay una continua seroprevalencia que se garantiza altamente. Quiere decir que los que dan positivos, o sea, son asintomáticos porque ya tuvieron el virus
y obviamente ya no van a desarrollar infección. Pero es para el MERS-CoV-1, S1, ¿verdad? Que fue el anterior CoV, que fue de los dromedarios que viven por allá, por Arabia. Entonces, ya habiendo leído el abstract y habiendo reconocido la mayoría de las cuestiones, nosotros podríamos pasar ya al llenado de nuestra tabla. El artículo, el DOI. Vamos acá a la librería. El DOI está acá abajo, que es el identificador de objetos Aquí ponemos el DOI. Aquí vamos a poner muchas veces ya con el DOI es suficiente, pero igual podemos poner el autor, el primero. ¿Saben por qué el primero? Porque ahorita la mayoría de los artículos no son de personas individuales. Normalmente se hacen de y aquí nada más le ponemos et al. Tecnan et al. Porque ya son varios. Y el título, a veces es importante ponerlo. El título aquí está. Lo copiamos y lo pegamos en nuestra tabla. El año, se me hace que es del 2016, ¿verdad? No, de este año. De este puritito año. Del 2020. Tipo de artículo es un artículo donde reporta datos de investigación, ¿verdad? Artículo de investigación. El objetivo fue detectar la seroprevalencia del virus SARS-CoV-1 en personas sanas. Pero fueron muchas, ¿verdad? Personas sanas. La pregunta era... que si los casos de seroprevalencia asintomática y subclínica podrían representar una fuente posible de infección en la comunidad. Esa era la pregunta. ¿Puede la seroprevalencia del virus en personas asintomáticas o subclínicas representar una fuente de infección para la comunidad? Entonces aquí tenemos la pregunta o la hipótesis también. Palabras clave, pues seroprevalencia, SARS-CoV-2, etc. Métodos por medio de prueba de ELISA se midió la seroprevalencia en ¿cuántos fueron? 7,461
7.461 sujetos. La seroprevalencia del virus. ¿Qué quiere decir la seroprevalencia? Bueno, aquí vamos a ponerle como palabras clave. Seroprevalencia. Esta nos tiene que quedar muy claro, ¿no? Una prevalencia es el número de personas enfermas sobre el total de personas muestreadas en un lapso de tiempo. Esa es una prevalencia. Entonces, una seroprevalencia es la presencia en el suero, en una prueba serológica, ¿verdad? De todas maneras, vamos a buscarla acá en San Google. Le vamos a preguntar qué es la seroprevalencia. Definición de seroprevalencia. Manifestación general de una enfermedad o una afección dentro de una población definida en un momento dado mediante un análisis de sangre o prueba serológica, ¿verdad? Entonces, nos debe de quedar a nosotros muy claro las palabras clave que vamos a usar, porque seroprevalencia aquí sería el SARS-CoV-1. En fin, cualquier otra palabra clave, cualquier concepto que sea importante para comprender el problema. Los métodos. Bueno, también aquí podría ser la prueba de ELISA, ¿verdad? Déjenme buscarla aquí en San Google para que quede más o menos claro qué es la prueba de ELISA. Dice aquí, ELISA es un acrónimo para el inglés de enzimo inmunoanálisis de absorción. Se trata de un examen de laboratorio comúnmente usado para detectar anticuerpos en la sangre. Un anticuerpo es una proteína que el sistema inmunitario del cuerpo produce cuando detecta sustancias dañinas llamadas antígenos. Entonces, también ELISA pues es una palabra clave. ¿Por qué? Porque nos ayuda a explicar el problema. Dice, por medio de la prueba de ELISA se midió la seroprevalencia del virus SARS-CoV-2 en 7.461 sujetos. ¿Cuáles fueron los hechos? Los hechos fueron que solamente 174 del total fueron positivos. Esos fueron los hechos. Solo 174 sujetos fueron positivos. Ese es el hecho, pero ¿cuál fue el hallazgo? ¿Verdad? El hallazgo tiene que ver con la pregunta. Dice, ¿puede la seroprevalencia del virus en personas asintomáticas o subclínicas? Subclínicas. Es decir, que presentan síntomas leves. ¿Representar una fuente de infección para la comunidad? Pues no realmente. ¿Por qué? Porque de los 7.000 y tantos sujetos, solamente 174 fueron. Entonces, los principales hallazgos se resumen aquí.
Entonces vamos a copiar todas las conclusiones y las vamos a traducir bien, bien, bien para no equivocarnos. Se observó una tendencia creciente de seroprevalencia en la población en general, lo que sugiere que pueden existir infecciones asintomáticas o leves y actuar como fuente de infección no reconocida. Pueden existir infecciones entonces acá estamos, ¿verdad? Principales hallazgos. Esos son los hechos, pero este fue el hallazgo. ¿Qué es el hallazgo? El hallazgo es una interpretación del hecho. Pueden existir infecciones asintomáticas o leves y actuar como fuentes de infección no reconocida. ¿Qué es un principal hallazgo? Pues es en parte una conclusión, pero tiene que ver con la pregunta. Es la contestación de la pregunta, el hallazgo principal, que siempre tiene que estar muy conectado, ¿verdad? Entonces, la conclusión en este caso es que la seropositividad de individuos subraya un potencial de exportación de las enfermedades fuera de Arabia. Supuestos. No, ¿por qué está el supuesto? Porque no todas las nacionalidades o la seropositividad estuvo representada de manera equilibrada en todas las nacionalidades. ¿Cuáles son las implicaciones si la conclusión fuera válida? Si la conclusión es válida, las implicaciones que resultan es que debe de se debe garantizar una vigilancia de la seropositividad. ¿Qué pasa si las implicaciones no tienen validez? Si esto fuera inválido, si la conclusión no fuera válida, no se esperaría una exportación de la enfermedad fuera de Arabia. Los puntos de vista principales, o sea, las perspectivas futuras, pues son estas también, ¿no? De alguna manera, si se fijan, aquí el resumen está muy bien hechecito, muy claro. Solamente tendríamos que ir buscando puntos claves, si ustedes se fijan, ¿no? ¿Por qué? Porque el resumen está bien clarito. Y aquí está lo necesario para entender todo el proceso completo.
Por ejemplo, si yo busco adentro de este, por ejemplo, objetivo, no lo voy a encontrar, no lo encontré, porque el objetivo no está explícito. A ver. El objetivo. Ninguna frase en el texto este, ¿verdad? Empata con la palabra objetivo. Tampoco con propósito. Tampoco con meta. Pero aunque no dice el objetivo de manera explícita, el objetivo es este. Sí es posible saber cuál es el objetivo principal. Y todo lo que es importante. En las muestras clínicas dice un total de tantas muestras. Luego, cómo se analizaron. Aquí están todos la media de edad y la nacionalidad. Aquí están todos los resultados. El patrón sociodemográfico, el porcentaje de muestra por cada país, número de casos confirmados del total de muestras. Aquí fueron 3,273 y hubo 9 casos confirmados. Y así, ¿verdad? Aquí hay 0 casos, pero en Saudi Arabia fue la mayor proporción de casos confirmados de los 17 que fueron detectados. Y de los que fueron positivos a ELISA fueron 174, pero de esos ya en la segunda prueba confirmados fueron 17. Bien, pues bueno, esa es la manera en la que nosotros podemos ir haciendo el análisis de nuestros artículos. Por eso es tan importante cuando uno está trabajando con la información que vas a utilizar para un trabajo importante, empezar a leer, pero no nada más leer así por encimita, sino empezar a colocar todas estas datos. Yo les encargué para esta meta 5. Yo sé que es mucho trabajo porque tienes que analizar si ustedes utilizan, como ya están empapados de su tema, van a utilizar esto como una forma de ir pues teniendo una profundidad en la lectura y en el dominio de los datos mucho mejor, ¿no? Esto es útil, pues, simplemente porque yo me quiero asegurar de que realmente leyeron bien, ¿no? Pero, igual, si ustedes van a hacer aquí, pues posiblemente vayan a tener uno de cada uno, un tipo de cada uno de los que ya hemos comentado hasta antes, ¿no? Bueno, pues eso es todo. Espero que este video les sirva para ir completando su meta. Muchas gracias. Nos vemos pronto, espero. Cuídense mucho, ¿eh? No salgan de su casa.